rendición de la guerra a cargo de los Estados Unidos. Esto, esa rendición terminaba con la llamada Segunda Guerra Mundial, 1945. Las potencias que habían peleado contra Hitler, contra el eje que se llamaba el eje Alemania, Japón, Italia, o sea, Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito, que se habían unido contra los aliados, los países aliados, que iba a ser Inglaterra, primero Francia, y posteriormente, después del bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, la entrada de Estados Unidos a la guerra. Entonces, ya con esa y otros países que se fueron aliando posteriormente. Pero básicamente estas tres potencias, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, logran derrotar al final a Hitler. Rusia, perdón, se me escapaba, disculpen, muy importante, también se alía con ellos Joseph Stalin, vamos a hablar un poco de eso, importante, con la Unión, en ese momento Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Rusia, que también era la otra potencia. Entonces, al finalizar esta guerra, prácticamente el planeta estaba bajo el control de estas cuatro potencias. Pero Rusia tenía un movimiento marxista, leninista que tenía Rusia y en oposición pues a la posición capitalista de Estados Unidos, Inglaterra. Entonces prácticamente el planeta quedó dividido en dos bloques, digamos, este-oeste, que se le llamó el bloque occidental y oriental, y el mundo se quedó dividido en esos dos bloques. O sea, la tendencia a países con tendencia a un modelo marxista-leninista como el soviético, o países como el modelo capitalista liberal como el norteamericano. Se volvieron las dos potencias, digamos, y empezaron a rivalizar, a dividir el planeta. Peleaban por el control económico, político y sobre todo ideológico, las dos ideologías en oposición, y a eso se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué se le llamaba Guerra Fría? Porque la Unión Soviética y los Estados Unidos directamente nunca se declararon la guerra. Y en medio estaban Naciones Unidas, que había emergido después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que neutralizando, evitando una guerra, una tercera guerra que podía ser muy catastrófica para el planeta y entonces muy apocalíptica. Y entonces mantenían que estos dos países se negociaran a través del... O sea, que los problemas se iban a resolver a través de la vía diplomática. Entonces los soviéticos tenían sus diplomáticos, los norteamericanos también, y ingleses, franceses, y todos representados en Naciones Unidas, donde negociaban, ¿verdad?, los problemas mundiales. Entonces no había una confrontación, que eso sería guerra caliente, donde se tiraran bombas, se declarara la guerra, como ya pasaba en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, anteriores, con Hitler en la Segunda, y entonces o con los japoneses en el Pacífico. No estas situaciones, pero no había paz. En el fondo no había paz, había conflictos por todas partes en el mundo, habían conflictos que estaban peleando, uno y el otro estaban representados ahí directa o indirectamente, y por eso se llama Guerra Fría. El conflicto armado interno era uno de esos conflictos nuestros, no era el único, sino era uno de esos conflictos donde se peleaban esas dos ideologías. Regresando, ¿cómo surge este problema de la Guerra Fría? Retrocediendo a 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cae el zar en Rusia en octubre de 1917. Hay una revolución en Rusia en octubre, donde derrocan al zar Nicolás II y a su familia, a la zarina y a toda la familia de sus hijos. Todos son posteriormente
ejecutados toda la familia del zar, los Romanov, incluyendo los hijos, porque no quedan descendientes. El cabecilla de esta revolución era un marxista que seguía las ideas de Karl Marx. Con ustedes hablamos un poco hace unos meses, ¿verdad? En este curso, un poquito de las teorías de Karl Marx, llamado el comunismo materialista, el modelo comunista, modelo marxista, y el dirigente que tenía esas ideas y las quería llevar a la práctica, que Marx fue el teórico, por decirlo así, y que las quería llevar a la práctica, era un dirigente en esta revolución llamado Lenin, Vladimir Lenin. Y Lenin, pues, lleva a la práctica, o trata de llevar a la práctica, una vez eliminado el zar, imponen el modelo marxista, el comunismo, con algunas variantes, que ahorita pues no nos vamos a meter en eso, que le puso Lenin, algunas variantes, a pesar de ser un ortodoxo, casi un fanático marxista, pero le cambió algunas cositas, que dijo, bueno, aquí Marx no se equivocó, entonces le agregó algunas cosas, le quitó otras, mínimas, pero entonces esa se convirtió en un marxismo-leninismo. No es lo mismo hablar de un marxismo puro de la teoría de Karl Marx, hablar de un marxismo-leninismo que tiene algunas variables, que le puso precisamente Vladimir Lenin, y lo trató de poner en la práctica en Rusia en ese momento, y le cambian el nombre a Rusia, se le pone la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los soviets, que eran los soldados marxistas que habían ganado la revolución, los soviets, y de ahí viene lo soviético. El Kremlin, que era como la asamblea, como el Congreso comunista, encabezado por Lenin. Lenin dura pocos años, muere, y quedaban dos posibles herederos de él. Uno era León Trotsky, el intelectual del Partido Comunista, el académico, el intelectual, el hombre brillante, y un zapatero, un hijo de un zapatero, mero ignorante, pero muy violento y muy oportunista, muy astuto, que se llamaba Joseph Stalin. Y entonces Stalin parece que falsea el testamento de Lenin y hace creerle a todos que Lenin a él lo había dejado en su testamento, en su lugar, y él se queda, y él elimina a León Trotsky. Primero lo hace que se vaya al exilio, se va a México, y luego un tiempo después lo manda a asesinar a México, a León Trotsky, y se queda él como total controlador. El hombre era un matón, un asesino, un cruel, un dictador, y se queda él a la cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un supuesto marxismo-leninismo aplicado ahí, que es muy cuestionable hoy día si realmente había eso, ¿verdad? Tiene campos de concentración, de la que murieron más de 30 millones de rusos, y así fue como él implantó una distribución de la tierra en Rusia, pero de una forma muy cruel. Se le señala mucho eso. Luego, pues, ya llegando en la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo traiciona, por eso se une con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y como ya hablamos un momento, pues luego es derrotado Hitler, y después, casi un año después, pues lo que se llama Guerra del Pacífico con Japón, son las guerras. Entonces el mundo estaba Stalin con el stalinismo soviético, por un lado, y como dije hace un momento, por el otro lado Estados Unidos, Inglaterra, Francia, con el modelo más liberal, más capitalista. Y eso, repito, iba a tener sus consecuencias. ¿Cuándo empieza realmente la Guerra Fría? Que hablaba hace un momento. Esta guerra va a empezar en 1947. Segunda Guerra había terminado en 1945 con Hiroshima y Nagasaki. 1947 se inicia. ¿Cómo se inicia? Hay varios problemas a nivel mundial. Primer problema, Alemania. Alemania, que había quedado derrotada por los aliados, sobre todo estadounidenses y rusos, soviéticos, los soviéticos habían bombardeado Berlín, la capital
habían entrado a Berlín, la habían ocupado, y también los norteamericanos que habían entrado por el otro lado, después del día D, ¿verdad? De la famosa, el día más largo del siglo, que habían logrado entrar en el 44, por el lado de Francia, ¿verdad? Habían recuperado Francia, los norteamericanos y otros aliados franceses, ingleses, etcétera, hasta canadienses. Entonces, ahora, bueno, ¿qué iba a pasar con Alemania? ¿Quién iba a poner el gobierno en Alemania? ¿Bajo qué control iba a estar para levantar a Alemania? La Alemania había quedado en ruinas, no solo económicamente, sino físicamente. Los bombardeos no habían dejado casas en pie, estaba en escombros, tirada en todo sentido de la palabra Alemania. ¿Cómo se iba otra vez a levantar Alemania? Entonces una parte de Alemania queda bajo el control soviético de Stalin y la otra parte de Alemania queda bajo el control de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Empiezan a tratar de levantar la Alemania, ¿verdad? Por el lado liberal ponen un partido demócrata cristiano, donde levanta bastante bien la economía alemana, tuvo mucho éxito este partido. Konrad Adenauer es el presidente, muy famoso. Aquí ustedes se van ahí enfrente al Parque de la Industria, aunque ahorita está peligroso ahí, pero ahí queda el centro Konrad Adenauer, donde dan cursos de pensamiento demócrata cristiano, dicho sea de paso, porque fue muy atinado en sus medidas económicas en el levantamiento digamos, de esa parte más occidental de Alemania. La parte oriental, pues, más controlada por los rusos también, ¿verdad? Que a su manera estaban inyectando la economía alemana, pero habían problemas, ¿verdad? Unos se pasaban para este lado, otros de este lado se pasaban para este lado, pero ya ahí había un problema, ¿verdad? Eso podían llamar, por otro lado también, había una parte de lo que se llama Indochina, cerca de Indochina, que se llama Corea, y Corea hasta el día de hoy estaba dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. La Corea del Norte estaba aliada a los soviéticos y la Corea del Sur, pues era independiente, digamos, estaba más en función de los países capitalistas. Los coreanos del norte empiezan a avanzar. La Corea la dividen en el paralelo 14, que es una línea del Ecuador, cabal. En el paralelo 14 divide Corea del Norte y Corea del Sur. Y los del norte empiezan a avanzar sobre el paralelo 14 para ir ocupando Corea del Sur. Entonces Naciones Unidas autoriza a un ejército que retenga y haga retroceder a la Corea del Norte. Ese ejército es un ejército norteamericano. Entonces la Corea del Norte está apoyada por los soviéticos y los norteamericanos de la Corea del Sur, y eso se va a conocer como la Guerra de Corea, la guerra que duró algunos años. Es muy importante en el inicio de la Guerra Fría. Es la lucha entre la Corea del Norte, digamos, pro-comunista, la Corea del Sur pro-capitalista. Y unos avanzaban, después los hacían retroceder, avanzaban. El paralelo 14 era lo que iba marcando, luego avanzaban, lo retrocedían. De varios años. En el 49 también llega al poder en China un marxista llamado Mao Zedong. Da un golpe, hay una revolución en China y le da golpe al presidente de China, Chiang Kai-shek, ¿verdad? Que se tiene que ir huyendo de China, era un aliado de los Estados Unidos, Chiang Kai-shek, y se va a una isla que se llama Formosa o Taiwán. Fue ahí la República de Taiwán, que es la China procapitalista, aliada a Estados Unidos, y la China popular, todo lo que nosotros como la China que quedaba, la China maoísta, marxista. Un marxismo, aquel era marxismo-leninismo, aquí es un marxismo maoísta, a la teoría de Mao Zedong, que es el que va a tener ahí. Y Mao también
también empieza a ayudar a los coreanos del norte, allá en 1949. Entonces, ese fenómeno de la guerra, eso empieza a darse ahí, lo que se va a llamar la Guerra Fría, si para eso se llama. Entonces empieza el avance, por un lado. Entonces ya empezaba una lucha entonces entre Estados Unidos, Rusia, sobre todo, quien iba ocupando territorios, tenía más aliados. El problema en Alemania, el problema en Corea, el problema de la China popular comunista, que fue donde surgió supuestamente desde el coronavirus, ¿verdad? Que ahí surgió el problema de la China popular, y la China capitalista, o sea, la China que es Taiwán, la que es la China capitalista, hasta el día de hoy. Entonces, ese fenómeno que lo estamos viendo más en el lado europeo, más en el lado... por cierto, los países de la Europa del este, todos los países del este, se alían o son absorbidos por Stalin después de la guerra y forman parte del control soviético. Entre ellos hablamos de Polonia, de Checoslovaquia, de Bulgaria, de Hungría, todos los países llamados de los Balcanes, que hoy, por ejemplo, se dividieron muchos de estos. Hubo una separación después de finalizar la Guerra Fría, ¿verdad? Que tenemos Bosnia, por ejemplo, y todos esos países que vimos que es división de estos, la antigua Checoslovaquia, que se disolvió y se volvieron varios países de los Balcanes. Entonces, esos eran aliados. Esa es la Europa del este. La Europa del oeste, que sería del otro lado de Alemania, donde está Francia, Inglaterra. En Inglaterra no es una ínsula, no es perfectamente en el mapa europeo, pero formaba parte de esa ideología todos los demás países, como España, Portugal, Italia, de ese lado, y los países nórdicos que empezaban a ser ya una especie de, como Noruega, por ejemplo, como Holanda, Suecia, a tener cierta simpatía por el socialismo marxista, pero no en su totalidad. Y también creían que había elementos del capitalismo que eran rescatables. Les van poniendo un modelo como más mixto en esos lugares. Entonces todo eso estaba pasando de ese lado del continente. Bueno, pero ¿y América cómo estaba en esa situación? Pues Estados Unidos está en América, todo el norte de América prácticamente. Era en ese momento la potencia capitalista la que rivalizaba. Y luego, claro, como América del Sur, Latinoamérica, está a un lado de la potencia, pues era supuestamente aliados de los Estados Unidos, y de hecho la Unión Soviética, la China popular, por ejemplo, los países del bloque soviético, no tenían ningún interés en América Latina porque la consideraban de hecho aliada. Era perder el tiempo, era un gasto pasarse todo el Atlántico, imagínense, eso es muy caro, muchísimo dinero, millones de dólares, euros, digamos, en Europa, y para nada, para ir solo, eso ¿para qué iban a invertir ahí? Pero mejor era poner el bloque marxista en Corea, en China, en la Europa oriental, y ver si se avanzaba en Europa un poco más. Pelear ahí, en Asia, África, también había peleas en África fuertes de los países procomunistas o procapitalistas. Ahí les quedaba un poco cerca los soviéticos. América no era preocupación de ellos, no era postura, entonces no había, digamos, la Guerra Fría ahí no está, supuestamente. Estamos ya llegando a 1950. Pero si nos vamos a Guatemala, ¿qué estaba pasando de 1945 a 1950? Todo lo que estaba hablando, ¿no? Era el gobierno de Arévalo. Bueno, por las ideas nuevas de Arévalo, de reformas sociales, de ayudar a las clases trabajadoras,
del trabajador. Esas ideas, digámosle así, comulgaban un poquito con las ideas neomarxistas, pareciera que tenían. Bueno, entonces se veía una amenaza en Arévalo. Los Estados Unidos, el embajador, que le dieron ustedes a Diego Perifolle, experto en esas cosas, miraba a este Arévalo, tiene sus ideas. Ahí nace la teoría de izquierda y derecha. El que simpatiza más con la posición social, del socialismo, de las clases pobres, de las clases trabajadoras, de cambios sociales, es izquierda. El que defiende el capitalismo puro, que defiende a los grandes empresarios, a la élite económica, a los que tienen el poder económico, en el caso de Guatemala sería la élite criolla, empresarial, como los llaman, habría que discutirlo, y todo eso, ese es de derecha. No hay cambios. Está bueno que aquí esté la United Free Company, está bueno que aquí se mantenga el latifundio, que ellos sean los dueños de la tierra, los azucareros, los capitaleros, y que se mantenga la situación, que ellos sean los dueños de los bancos privados, que ellos sean los más del transporte, que ellos tengan el control del país. Eso se llamaría derecho. Y entonces, si alguien, entonces Arévalo, como no entró a defender los intereses de este grupo, lo catalogaba más de izquierda, y tenían miedo de que tuviera ideas extrañas. Ya empezaba la Guerra Fría, Estados Unidos llevaba esta idea, y por eso viene el embajador Perifolle, que es agente de las seguridad de inteligencia, experto en esto, estudiando la figura de Arévalo. De hecho, una vez se le pregunta a Arévalo si él es comunista. ¿Usted es comunista, señor presidente Arévalo? Arévalo le contestó: yo no soy comunista, soy socialista espiritual, le contestó Arévalo. Hasta el día de hoy no han logrado descifrar a qué se refería Arévalo cuando esa respuesta del gran intelectual del doctor Juan José Arévalo, porque él se denominaba un socialista espiritual. Entonces, más adelante pueda dar una idea de lo que a él probablemente se refería mucho Arévalo. Aquí tengo un libro detrás de mis libros que se llama Despacho Presidencial, que son narraciones del mismo Arévalo, que tuvo experiencias en su gobierno. Él mismo lo cuenta en ese libro, incluso los encuentros con Perifolle, con esto de la presión de Estados Unidos, la presión de la oligarquía criolla, y toda esa situación que vivió Arévalo, los intentos de golpe de Estado, que incluso tuvo atentados, lo hicieron hasta matar a Juan José Arévalo, que aspiraban, estamos hablando de 1945 a 1950, regresando al contexto europeo. Pero sin embargo, aquí no se miraba como para la Unión Soviética, para los países marxistas, no veían aquí, digamos, un buen negocio de invertir por su teoría, ¿verdad? Todos estaban aquí plegados al control de Estados Unidos, de la potencia norteamericana, del procapitalismo, y nos consideraban países subdesarrollados. Incluso Lenin nos bautiza como países tercermundistas, que ni siquiera llegamos a subdesarrollados, y que eso nos hacía mucho más controlables por la potencia norteamericana. Entonces no había mayor, pero sí un poquito de miedo que este Arévalo, con esas sus ideas raras, esos cambios sociales, educativos, ningún presidente en América Latina había hecho eso, ninguno. América Latina está llena de dictaduras, tipo Vico. En la novela se recuerdan Trujillo en la Dominicana, Strong en Paraguay, ¿verdad? Duvalier en Haití, que por cierto ahí muere Aves García, ¿verdad? El que mandó a Trujillo a matar a Castillo Armas. Entonces, todos esos dictadores, Somoza en Nicaragua, Martínez en El Salvador, etc. Entonces, todas esas dictaduras que favorecían los intereses de Estados Unidos y de las oligarquías en América Latina. Entonces no les convenía, no había interés. Esto el control que en Estados Unidos en 1950.
llega a la presidencia Arbenz, ¿verdad? Pero cuando Arbenz va más allá de Arevalo y toca temas mucho más candentes en ese momento por la Guerra Fría, el miedo al comunismo que había en Estados Unidos, había psicosis. Así como hoy le tenemos psicosis al coronavirus, así era la psicosis que los gringos le tenían al comunismo. Entonces, Arbenz está poniendo reformas agrarias, Arbenz está afectando los intereses de la United Free Company. De repente es comunista y escribieron la novela, vieron ustedes cómo hasta un sobrino de Freud se creó eso y metieron esa idea y con esa psicosis fue fácil que llegara y fue cuando se planeó el golpe de Estado de Arbenz, ¿verdad? Que como decía un maestro capitalista de ideas de ultraderecha, imagínense, el de la Francisco Marroquino, ya le preguntaron, es que Arbenz era comunista y él contestó, Arbenz tenía de comunista lo que yo tengo de bailarina de ballet. Una persona de ultraderecha que nació en Estados Unidos, que es profesor de la Marroquín, y que de origen cubano, anticastrista a morir, antimarxista a morir. Sin embargo, Arbenz no era comunista. Como vimos en la novela, Vargas Llosa es de derecha, de ultraderecha. Y miren en la novela cómo presenta la figura de Arbenz, ¿verdad? Que no era, todavía no es ni idea en América de poner un gobierno comunista en ese momento. Entonces la Guerra Fría se mantenía en los 50 en Europa, problema en Alemania, repito, Corea, China, toda esa situación que se estaba dando en Europa y en Asia, sobre todo Europa, Asia, un poco África, y el problema del petróleo en ese momento, los países árabes, países del mundo, dónde estaban, quién se inclinaban, con qué postura, etcétera. Entonces todo eso era la Guerra Fría. Empiezan a haber espionaje, eso también es parte de la Guerra Fría muy importante. Como no había guerra confrontativa entre las potencias, tenían espías. La Central de Inteligencia, la CIA, era la que intervenía en todo eso, donde había comunismo, eran como sabuesos de buscar comunistas y son los que vienen a Guatemala y preparan a la invasión que viene a Guatemala. Y por el otro lado, la KGB soviética, que era lo mismo que la CIA en Estados Unidos, solo que por el otro lado, metiendo por todos lados, estaban sus sabuesos, oliendo ahí capitalismos, conociendo información. Los gringos habían tenido primero la bomba atómica, ya los rusos también tenían la bomba atómica. Otro problema grave. En los lugares se fueron a declarar la guerra. También había en ese momento, otra guerra que se pusieron fue quién llegaba primero al espacio. Esa era otra parte de la Guerra Fría. Eso era demostrar que si llegaban primero los rusos, quiere decir que el comunismo es mejor que el capitalismo. Si llegaban primero los norteamericanos, el capitalismo es mejor que el comunismo. Entonces empieza la carrera espacial. Gracias a la Guerra Fría y a esa carrera espacial, hoy existen estos medios donde yo les estoy hablando. Hubiera sido imposible, ¿verdad? Hace unos años esto. Pero esto es producto de esa guerra espacial de la Guerra Fría. Entonces, prácticamente ahí salió el internet, las computadoras, todo esto, esta comunicación que usaban los espías de la KGB o de la CIA para estarse espiando de los planes espaciales de un grupo. Los planes espaciales tenían los científicos, tenían ambos científicos alemanes, científicos judíos. Einstein lo tuvieron en Estados Unidos, tenían ambos científicos que habían quedado de Alemania, de los judíos, de los alemanes, trabajando ahí en los dos lugares, y el espionaje, averiguando en qué van avanzando los otros, y se inventaban entonces aparatos como estos que tenemos ahora en el otro, para espiar, para tener información, espionaje, lo que ahora le van a llamar inteligencia estratégica, que es eso, meterme con el enemigo, conocer cuáles son los planes del enemigo, que si conozco al enemigo, no puedo derrotarlo, pues si no lo conozco, me derrota a mí. Entonces, esa guerra fría, esa guerra espacial, y a finales de los 50, los soviéticos lanzan la primera nave al espacio, con una perra que se llamaba Laika, es el primer ser vivo que circula en el espacio. Los
soviéticos, le ganan a los norteamericanos. Unos años después, casi a principios de los 60, lanzan al primer hombre los soviéticos al espacio, a Yuri Gagarin, que le da la órbita a la Tierra en una nave espacial y le ganan a los Estados Unidos. En ese momento el presidente Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos, dijo, pero a finales de esta década, no va a pasar esta década, nosotros vamos a tener el primer hombre en la Luna. Vamos que en el 69 llega Neil Armstrong a poner el primer pie en la Luna, que es norteamericano. Entonces, eso era parte de la Guerra Fría. El deporte era parte de la Guerra Fría, los mundiales. En los mundiales jugaba Alemania Occidental contra Alemania Oriental, por ejemplo. Entonces, o en las Olimpiadas, estaban quién se daba más medallas, los países socialistas o los países capitalistas. Entonces, todo eso que se estaba dando. Nueva América, pues, no estaba tan afectada. La única amenaza, supuestamente, que se había dado era Arbenz. Pero eso era, sabemos, ustedes vieron el libro, hemos visto documentos, no era cierto. Fue porque estaba tocando los intereses de la Generic Free Company. Eso fue realmente el problema. No era que quería poner un modelo comunista, porque no, en ese momento el mundo, menos América, menos su país comunista, no está preparado para eso. Pero desafortunadamente estos usaron, que los dólares eran los accionistas de la bananera y uno de ellos era el director de la CIA. Entonces miraban afectados sus intereses personales, y eso desafortunadamente fue una de las cosas que hicieron esa propaganda, pero realmente que era una amenaza, pero realmente no había, por el momento no había ni amenaza en América. En la década de los 50 está entonces el problema en Europa, mismo del capitalismo. Aquí esas ideas venían a las universidades, ahí se iba formando gente de izquierda, gente de derecha, pero nada más, pero que hubiera un movimiento serio no había. Hasta que en el año 59 la mafia siciliana de Estados Unidos había comprado, tipo la United Free Company, tenía el control de La Habana, la capital de Cuba. El presidente, un dictador igual tipo los de aquí, Fulgencio Batista, que tenía el control de La Habana, hacía negocios con la mafia siciliana y han vuelto a La Habana como el burdel de Estados Unidos. Ahí estaban los casinos, los tíbulos, ahí se iban a divertir los gringos los fines de semana de la Florida, pasan horas, están en La Habana, Cuba, pasaban ahí a pasar el fin de semana, a los casinos. ¿Y por qué ahí? Porque no los tenían en Estados Unidos, originalmente los tenían en Las Vegas, pero les empiezan a cobrar fuertes impuestos el Estado. En cambio aquí, lo mismo que pasaba aquí con la United Free Company, que no pagaban impuestos, ellos tampoco pagaban impuestos por tener esos casinos, esos burdeles en La Habana. Entonces era un negocio redondo y sobornando, manteniendo a Batista, que se prestó a ese juego. Eso generó un descontento y las áreas internas de Cuba pues totalmente abandonadas, una cosa tremenda. El burdel en La Habana creo que era un aparente desarrollo, pero realmente era una mafia, una corrupción, un descontento, y hay un movimiento entonces que se genera en México mediados de los años 50, después de la caída de Arbenz. Dicho sea de paso, inmediatamente en Guatemala trabajaba José Ernesto Guevara, lo que ha dicho ustedes, el Che de México argentino, que se va a México, ahí conoce, después de la caída de Arbenz, ahí conoce a un exilado cubano, Fidel Castro, y otros cubanos exilados de Fulgencio Batista, y forman una guerrilla que van a pelear a la Sierra Madre, que se llamaba en Cuba, a la montaña, y empiezan a hacer una guerra de guerrillas. Y para alcanzarlos en el año 1959, bueno, claro, era una guerra de guerrillas que no tenía ideología, ni de izquierda ni de derecha. Lo que querían era votar a Batista y acabar con la corrupción en Cuba, y eso generar también para que hubiera menos pobreza y poner un modelo más democrático en Cuba. Esa era
los ideales de este movimiento, ¿verdad? Encabezado por Fidel Castro, Che Guevara, que lo acompañaba, Camilo Cienfuegos, otro cubano, y otros más famosos, y en el 1 de enero de 1954 entran a la capital, logran derrotar a Batista, sacarlo de Cuba y poner el nuevo gobierno de la Revolución Cubana en principios de enero del 59 en La Habana y todo el país, encabezado obviamente por Fidel Castro, como el nuevo presidente de Cuba, con su gabinete, donde estaba el Che Guevara, donde estaba Camilo Cienfuegos y más, y formaban ese nuevo gobierno de la revolución de cambiar a Cuba. En pocos meses, Castro negocia con los soviéticos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esto le cayó a los soviéticos como anillo al dedo, no se lo esperaban. ¿Qué decía ese momento? La Unión Soviética estaba del otro lado, del lado de la Europa Oriental, pegaba al Asia, lejísimos, no tenían intereses en los países de América Latina. Y entonces que viniera un país de América Latina a ofrecerse, menos nos vamos a negociar con ustedes nos van a apoyar, nosotros vamos a tener una política anti-norteamericana. Esto fue como sorpresa y les cayó del cielo, dijeron, excelente, ¿no? O sea, y a pocas horas de Estados Unidos, imagínense, tenían la isla de Cuba frente a la Florida. Es una amenaza tremenda para los Estados Unidos y una gran ventaja estratégica. Entonces, parte de la Guerra Fría se fue a un tema que se llamaba geopolítica, o sea, política estratégica de ciertos lugares geográficos que son estratégicos para tener control. Entonces, imagínense, a la isla, a Cuba, era estratégico geopolíticamente, estaban enfrente de Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos no estaba ni cerca de Rusia. Estaban intentando en Turquía, en lugares así, para estar cerca, pero aquí era mucho más estratégico. Entonces, esto fue un balde de agua para los norteamericanos, no se lo imaginaron tampoco. Y muchas de las razones que se cree que Castro hizo eso fue porque la experiencia de Arbenz en Guatemala, y Che Guevara estaba aquí, mejor adelantarse antes que los Estados Unidos le hicieran lo mismo que le habían hecho a Arbenz. Y entonces, aliarse con los soviéticos, Estados Unidos no le iba a ser fácil votar a Castro como lo hicieron con Jacobo Arbenz en Guatemala. Esta fue la principal razón por la cual Castro se alía a Estados Unidos. Entonces, en ese momento, la Guerra Fría ya en toda su magnitud entraba a América. En ese momento, América Latina ya había un país del Caribe, de la isla del Caribe, muy importante. Es unos añitos antes con Arévalo. Un sueño de Arévalo era formar la Legión del Caribe, que fuera Cuba, Costa Rica y Guatemala. Fueron los países centrales, a imitación del mar Egeo con los griegos. Ese era el sueño de Arévalo. Decía él, Guatemala iba a ser Atenas, la Atenas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, decía Arévalo. A Costa Rica iba a ser como Tebas, como Mileto, estos tales de Mileto, de nació Heráclito. Y Cuba iba a ser la isla de Creta. Y entonces era a imitación del mar Egeo, iban a hacer la Legión del Caribe. Y que se iba a hacer esa unión como los griegos con las polis griegas, América Central, toda América Central y todas las islas del Caribe, ¿verdad? Y Cuba como más importante de las islas. Es un sueño de Arévalo que había trabajado anteriormente con entonces el presidente de Cuba, en ese momento no me recuerdo el nombre, antes de Batista, y con el presidente Figueres de Costa Rica. Y él, de hecho, la política educativa que hoy tiene Costa Rica hasta el día de hoy fue propuesta de Arévalo. Figueres le hace caso a Arévalo y por eso Costa Rica ahorita continuó, lo de Arévalo fue frustrado, y puede tener ahorita países en Centroamérica en educación más adelantada. Eso se de paso con eso.
coronavirus. En Costa Rica pues es donde más se dio esta pandemia más fuerte por el momento. Sin embargo, ahorita ya llegaron a tope, nosotros no hemos podido llegar a eso, estamos subiendo y subiendo. Ellos ya toparon, ya empezaron a planear lo que se llama la línea, y ya están ellos mismos creando un examen doméstico, le dicen el Ministerio de Ciencia de Costa Rica, donde están haciendo ya pruebas de coronavirus propias de la localidad, que no tienen que mandarlas a traer a China, Estados Unidos, nada de eso, sí, como estamos haciendo nosotros. Entonces es muy caro, pues no pueden hacer esa prueba tan masivamente, y eso pues afecta el control, porque el Estado pues no tiene los suficientes fondos para comprar esas. Costa Rica lo está haciendo evidentemente. Digo que una vez ya esto lo van a mandar a nuestros países, nos van a ayudar, ojalá sea así. Precisamente ayer decían en el Congreso que a los empleados públicos, funcionarios públicos que ganan de 15,000 para arriba, les van a quitar durante 3 meses el 20% del salario, que son millones que van a servir para comprar pruebas de coronavirus, porque es muy caro. Y para que entre más población se le haga la prueba, más control hay donde pueda estar enfocado, se pueda estar dando esa epidemia y se pueda controlar y neutralizar. Entonces, el problema económico, por ejemplo, como Costa Rica en ese momento, ellos, por su nivel de educación, ese problema lo están resolviendo internamente, ¿verdad? Están creando ellos mismos su método de pruebas para el COVID-19. Entonces, regresando a eso, entonces en ese momento Costa Rica, Cuba, entonces, y Guatemala, Arévalo, el sueño de Arévalo, se llamó la Legión del Caribe, pero que se quedó frustrada. Para ese momento todo eso Castro lo sabía, Che Guevara lo sabía, Camilo Cienfuegos lo sabía. Entonces, posiblemente eso hizo que tomaran esas decisiones, pero eso hizo que la Guerra Fría ya entrara en América. Estados Unidos ahora sí se sentían real, ahora sí era real la amenaza, no lo de Arbenz. Lo de Arbenz no era real, fue inventado, se metió en la cabeza y fue mentira. Esto de Cuba sí era real. Fidel Castro se aliaba y volvía al país un país marxista, leninista. El modelo marxista lo ponía en Cuba, con apoyo de la Unión Soviética. Ellos le daban armamento, dinero, ellos se vuelven sus compradores de Cuba, pues produce caña de azúcar, el comprador exclusivo era la Unión Soviética, todos a sembrar y a cortar caña, y la Unión Soviética a comprarla, a darles armamento, apoyo. Entonces Estados Unidos sí se sintió ahora realmente amenazado. ¿Quién llegaba a la presidencia de Estados Unidos en ese momento? El presidente John F. Kennedy, el presidente más joven de la historia de Estados Unidos, de unos 45 años, venía a ser senador, el primer presidente católico en la historia de Estados Unidos, un país protestante. Es el primer presidente católico demócrata, del Partido Demócrata, héroe de la Segunda Guerra Mundial, condecorado con 9 medallas, abogado de Harvard, ¿verdad? Con honores, se graduó de Harvard, o sea, un gran intelectual y de una familia de multimillonarios, un hombre carismático, ¿verdad? Le gustaban las mujeres, era atractivo para las damas, muy carismático, y llegaba a la presidencia y le tocaba enfrentar el problema de Cuba. Ese sí era de verdad, como repito, ese sí era serio. Y entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, aplicar lo que se hizo en Guatemala, juntar a Arbenz, pero aquí Cuba está en una isla. Guatemala no era una isla, se entraron por Honduras, era más fácil. Aquí, ¿cómo meterse a una isla y votar a este dictador? Entonces ya había un plan cuando era Kennedy de invadir Cuba militarmente, un plan planeado otra vez por la CIA, igual como pasó aquí, para invadir Cuba. Y la idea que tenían algunos exilados cubanos que estaban en
Estados Unidos apoyando a la CIA, que incluso se habían vuelto miembros de la CIA, decían ellos que ellos conocían la isla y que el lugar más sencillo para entrar en el lugar que estaban chinos. Y por ahí entrar, y estaba a unos cuantos kilómetros de La Habana, y iban a La Habana, tomar La Habana y de una vez fusilar a Castro y a todo su equipo y retomar el poder. Entonces se planeaba esa invasión que se iba a hacer en más o menos término de un año. Pero necesitaban donde preparar un ejército mercenario, como se hizo en Guatemala, fue en Honduras, donde preparar un ejército mercenario para hacer esa invasión en Bahía de Cochino. Y en eso en Guatemala estaba Dígoras Fuentes, un ex asistente de Urico, de la punta derecha, que entró con Castillo Armas, estaba en la presidencia de Guatemala. Y que obviamente se prestaba a todo eso. Él mismo les ofrece en Guatemala una finca que se llama El Betia, donde podían entrenar al ejército norteamericano invasor, los cubanos, mercenarios, ¿verdad? Haitianos, había también dominicanos por Trujillo, y otros y guatemaltecos, todos de la liberación, para invadir Bahía de Cochinos y votar a Fidel Castro. Y aquí se hace el entrenamiento, eso vamos a ver posteriormente el efecto que va a tener internamente en Guatemala, pero hoy con que hablar más del externo. Se lleva a cabo la invasión de Bahía de Cochinos en el 61 y es un fracaso para los Estados Unidos. O sea, es un éxito, al final de cuentas no replegan a los invasores, el ejército, bueno, posiblemente por el apoyo soviético que tenían, un éxito para Castro, toman prisioneros, muchos prisioneros, gringos, cubanos exilados, guatemaltecos, miles de prisioneros que los intercambian posteriormente a los Estados Unidos, al gobierno de Kennedy. Es una humillación para el presidente Kennedy, para Estados Unidos, y les intercambian los prisioneros por medicinas, por medicamentos, medicinas para Cuba, y les daban estos a cambio de medicinas. Entonces esto pues fue un fracaso de Estados Unidos en este momento de guerra y en América. Cuba, y Cuba se plantaba, digamos, en ese momento, pero temiendo una nueva invasión. Nikita Khrushchev, ya Joseph Stalin había muerto. Joseph Stalin murió en el 54, y llegó el primer ministro ahora soviético, era Nikita Khrushchev, y Nikita Khrushchev con Castro le pide ayuda, que teme una nueva invasión de Estados Unidos. Entonces mandan misiles norteamericanos en el 62, más o menos en octubre, empiezan a llegar misiles en barcos soviéticos a Cuba dirigidos a Estados Unidos. Varios misiles que van a instalar, que empiezan a instalar en la isla y que están llegando en cantidades. Y entonces muchos son interceptados por aviones norteamericanos y todo, pero iba llegando. Entonces eso se va a llamar la crisis de los misiles. Octubre del 62, porque Estados Unidos estaba a punto de bombardear los misiles en el Atlántico, y si pasaba eso, lanzaban los misiles, pocos que estaban puestos en Cuba, que Che Guevara insistía en lanzárselos a Estados Unidos. Inmediatamente Estados Unidos lanzaba misiles a la Unión Soviética, la Unión Soviética se regresaba a Estados Unidos. Ya tenían misiles los chinos, Mao, que estaba en los Estados Unidos, les iba a lanzar también. Bueno, la Corea del Norte con Corea del Sur se hubiera agudizado toda esa situación, la China popular, la China capitalista. Entonces esto se hubiera vuelto la Tercera Guerra Mundial, con bombas atómicas, misiles dirigidos y el miedo a una casi destrucción de la mayor parte del planeta. Entonces esa miedo se llama crisis de los misiles. En Estados Unidos la gente
empieza a hacer subterráneos en sus casas. Gringos, todos los gringos, la gente. Por si se empezaba la guerra de misiles, tenían así como pasó ahora, los supermercados en Estados Unidos se vaciaron, la gente, y en los subterráneos lo tenían con alimentos para meses, agua, comida. A la hora de que hubiera una tercera guerra mundial no iban a salir de ahí con su familia, iban a pasar meses en los subterráneos de las casas, y porque el miedo iba a haber una guerra, ya estaba a punto, un momentito, ya sea Kennedy, que era la guerra Khrushchev Kennedy, y empezaba la guerra. Solo era dar una orden y empezaba la guerra, ya estaba a punto. Y el hermano del presidente Kennedy, Robert Kennedy, era como el ministro de Relaciones Exteriores, negocia con el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Khrushchev, hacen una negociación. Los Estados Unidos tenían misiles en Turquía dirigidos a Cuba. También había otro territorio en Indochina, cerca de Corea, que se llama Vietnam. Vietnam era una colonia francesa, y recién, casi en los años 70, hubo una guerra de independencia y lograron sacar a los franceses y la independencia de Vietnam. Pero inmediatamente cuando se independizó Vietnam, entró Estados Unidos ahí por un lado, por otro lado la Unión Soviética. Entonces, Vietnam del Norte, igual que el problema de Corea, era Vietnam del Sur capitalista, y estaba dividido. Los Estados Unidos pues, tenían ocupado Vietnam del Sur, misiles en Turquía, amenazando a Rusia. Entonces, en la negociación Khrushchev le dice al presidente Kennedy que saquen los misiles de Turquía, que retiren los misiles de Turquía, que retiren las tropas de Vietnam, y él inmediatamente retira los barcos de los misiles que van para Cuba, los regresa. Y así se logró llevar la negociación. El Kennedy aceptó, y entonces eso evitó esta guerra, y se regresaron, sacaron los misiles de Turquía, las tropas de Vietnam, solo dejó un poco ahí nada más, pero mínimo, Vietnam del Sur, y inmediatamente Khrushchev regresó los barcos que llevaban misiles de Cuba. Entonces eso se conoció como la crisis de los misiles en guerra, una de las crisis más severas, más duras de la Guerra Fría, un momento que casi fue la Tercera Guerra Mundial. Posiblemente no hubieran nacido ustedes, yo ya había nacido en esa época, era chiquito, tal vez hubiera quedado vivo, y no estuviéramos posiblemente aquí, muy poco probable. Entonces, esta guerra, pero la Guerra Fría continuaba, se terminaba, al contrario, se había agudizado más. En Estados Unidos, muchos culpaban al presidente Kennedy del fracaso de Bahía de Cochinos, de la crisis de los misiles. Los republicanos, el era demócrata, son más radicales que los demócratas, los cubanos exilados, militares de alto nivel, había militares que querían tirar las bombas y Kennedy no dejó, los tenía molestos. Entonces había una inconformidad. Para el 63, el presidente Kennedy empieza su campaña de reelección, y era en un 90% de probabilidades que el presidente Kennedy iba a ser electo. El carisma que tenía, había estado en Alemania occidental, ¿verdad?, en ese lado. Por cierto, en el 61 también, en Alemania, ya Stalin lo había planteado, y lo termina Khrushchev, pone un muro en medio de Alemania, ¿verdad? Alemania, entonces, para dividir perfectamente en Berlín lo que era la Alemania oriental y lo que era la Alemania occidental, la Alemania soviética y la Alemania capitalista, y ponen el llamado muro de Berlín, ¿verdad?, que divide totalmente Alemania. En ese momento se convierte en el símbolo de la Guerra Fría. Eso simbolizaba que el mundo estaba dividido, este-oeste, o sea, estaba dividido entre el capitalismo y el
comunismo. O sea, ese muro era el símbolo que marcaba esa división del mundo, el muro de Berlín. Ni los alemanes de este lado podían pasar acá, ni los de este lado por otro lado. Ni siquiera los alemanes. Ese era el símbolo más importante de la Guerra Fría. Entonces eso, estaba el muro de Berlín, la crisis de los misiles. De hecho, pues Kennedy está dado del otro lado del muro y no tenía mucha aceptación. Pero a nivel mundial Kennedy tenía mucha aceptación, entonces era muy probable. De hecho, para América Latina había creado una política muy interesante que se llamaba Alianza para el Progreso, que significaba invertir un poco en los países de América Latina, que los Estados Unidos invirtieran para que hubiera un cierto desarrollo, que desarrollaran un poco los países de América Latina. Se llama Alianza para el Progreso, o sea, un apoyo de inversión de Estados Unidos hacia América Latina para un desarrollo capitalista, precisamente para mantenerlos aliados y no en contra. Entonces existía ese programa. Entonces Kennedy gozaba de esa simpatía con la Alianza para el Progreso. Bueno, Estados Unidos pues, era muy probable de ganar. Entonces, en noviembre de 1963, en su campaña, Kennedy va a hacer su campaña a Texas y iba en su carro presidencial haciendo la campaña política cuando le dispararon un plot y es asesinado al presidente Kennedy del 63. Uno de los hechos también más serios de la Guerra Fría. Presidente, casi el segundo presidente de toda la historia de Estados Unidos y de los más importantes, asesinado. Muchos años antes del siglo XIX habían asesinado a Abraham Lincoln y le tocó la guerra de secesión en Estados Unidos y ahora asesinaron al presidente Kennedy. De hecho, los comparaban mucho, casi 100 años después. Entonces, esa situación de Estados Unidos fue crítica. También, otra cosa que posiblemente tenía en contra Kennedy enemigos es que él había apoyado el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Qué significaba eso en los Estados Unidos? Eran los derechos de los afroamericanos, o sea, la gente de color. En ese momento, sobre todo en la parte del sur de Estados Unidos, que era más racista, en la parte del norte. Y dicho sea de paso, los emigrantes latinoamericanos, centroamericanos, otros nuestros, que van a Estados Unidos van al sur, no van al norte. El sur siempre ha sido más racista que el norte. Y aparte del sur, sobre todo, por ejemplo, los buses, al principio de los años 60, en un bus de Estados Unidos decían, aquí no pueden subir a este bus ni perros, ni negros, ni latinos. O en los restaurantes decía lo mismo. A ese restaurante no pueden ingresar a comer ni perros, ni negros, ni latinos. Hacían la entrada al restaurante, no dejaban que entraran. En las universidades igual, las universidades de Alabama, por ejemplo, en esta parte, no podían entrar a estudiar gente de color, negros ni latinos, no solamente norteamericanos, rubia, blanca, no podían entrar ni a las universidades, solo habían escuelas exclusivas para negros, escuelas latinos, escuelas exclusivas, y en las universidades no los querían tener, no entraban a los restaurantes, buses. Y cuando habían buses donde se permitía que entraran negros, los negros tenían que ir de pie y los blancos sentados. Negros, si entraba un blanco y un negro sentados, se tenían que poner de pie para que el negro se sentara. Entonces había un movimiento que se llamó de los derechos civiles, donde dos negritos quisieron entrar a la Universidad de Alabama, los estudiantes no los dejaban entrar, se volvió todo. Y ellos insistieron en que entraran y que iban a entrar y lograron entrar. Era un movimiento en Estados Unidos que se llama los derechos civiles, salen a las calles negros, hay hasta actos de violencia. Luego aparece un pastor bautista llamado Martin Luther King, que dirige el doctor Martin Luther King, que dirige este movimiento. Y el presidente Kennedy, tanto Robert Kennedy como John Kennedy, el presidente, apoyaron el movimiento de derechos civiles. Entonces, también parece ser que el Ku Klux Klan, por ejemplo, que eran los más racistas, tipo nazis, tipo Hitler de Estados Unidos, que tenían un odio tremendo a Kennedy. Entonces,
había muchas cosas, muchas razones para asesinar al presidente Kennedy. Si es asesinado en el 63. Toma la presidencia inmediatamente el vicepresidente Lyndon B. Johnson, y inmediatamente Lyndon B. Johnson vuelve a invadir Vietnam. Ya estamos hablando del 63, finales, empezando el 64, y se inicia la guerra de Vietnam. Vietnam del Norte, ¿se acuerdan? Vietnam del Sur, como se había pasado en Corea, y empiezan los del sur a avanzar contra los del norte y viceversa. Entonces mandan las tropas norteamericanas al sur para frenar a las tropas vietnamitas del norte, apoyadas por la Unión Soviética, sobre todo apoyadas por Mao Zedong. La China popular había un tremendo apoyo. Aquí había una situación tremenda porque mandaban a las tropas norteamericanas que no conocían ese territorio. Los vietnamitas acababan de expulsar, de ganar una guerra a los franceses ahí por varios años para su independencia, y habían utilizado la estrategia de guerra de guerrillas, y eso los vietnamitas, pero los Estados Unidos no estaban acostumbrados a pelear contra guerrilla en ese entonces, pelear contra guerrilla. Entonces, y eso tenían la estrategia de guerra de guerrillas y apoyados por Mao Zedong en la China. Entonces antes se enterraban, y se iba una tropa de gringos y de repente les salían de la tierra y los empezaban a matar. Era una patrulla de Estados Unidos, digamos, ahí en Vietnam. Entonces era pelear contra la población, era pelear contra, porque de repente una mujer que estaba lavando en un río y pasaban soldados norteamericanos, les sacaban la ametralladora y les disparaban a campesina. Y entonces eso Estados Unidos no se lo esperaba. Esa guerra se va volviendo cada vez más cruenta, más dura para los Estados Unidos. Allá estamos ahora a mediados, finales de los 60s. ¿Y qué pasaba entonces en esa guerra de Vietnam? ¿Verdad? ¿Qué pasaba, en Estados Unidos? En Estados Unidos generaba un movimiento en ese momento, porque es una guerra televisada, y ven cómo las tropas de Vietnam matan mujeres, las tropas norteamericanas matan mujeres, matan niños, masacran aldeas. Entonces, en las universidades empiezan los jóvenes a decir, ¿por qué nosotros tenemos que ir a pelear una guerra que no nos compete? ¿Por qué nos tenemos que meter a ese país, a matar a la gente de ese país? Eso no es problema nuestro, y estamos convirtiéndonos en asesinos, estamos masacrando a gente inocente, ¿no? Y empieza a haber una oposición de los grupos en Estados Unidos de jóvenes que no quieren ir, y les mandan una boleta donde tenían que ir a hacer su servicio militar, y para mandarlas a Vietnam, y iban en protestas y rompían las boletas público, no aceptaban ir, preferían irse presos y no ir a pelear a Vietnam. Hay protestas en las calles, manifestaciones, se pelean con la policía, hay muertos, hay heridos entre los estudiantes universitarios gringos de muchas universidades. Empieza a haber un movimiento fuertísimo en Estados Unidos. Ahí nace un grupo de ellos que se va a llamar hippies, movimiento hippie de protesta, paz y amor. No queremos guerra, queremos paz. Hasta el famoso en el 69 festival de Woodstock, ¿verdad? En la finca fuera de Nueva York, de 500,000 de hippies se reunieron 72 horas con los grupos de rock más importantes de Estados Unidos, tocando rock sin parar y demostrándole al mundo que se podía vivir en paz y no ir a la guerra. No queremos guerra, queremos paz. Y bueno, y esta oposición hacia Vietnam de la misma población de mucha población de Estados Unidos, la guerrilla vietnamita, que era bastante efectiva, fue minando a los Estados Unidos. Empezaron como a perder esa guerra. Entonces, principios de los 70s, ahí por el año 72, retiran las tropas. Nixon, el republicano, pues, retiran las tropas norteamericanas de Vietnam. Prácticamente había sido una derrota.
Yo tengo un amigo aquí en Guatemala que conocí hace un par de años, que se vino a Guatemala. Él es un excombatiente de Vietnam. Estuvo del lado de los norteamericanos, antes vivía en Estados Unidos. Y él, pues yo platico con él y si uno le dice a él que Estados Unidos perdió la guerra, guarde, no acepta, como así, eso es mentira, es de la publicidad, que ellos ganaron en Vietnam, pero realmente perdieron. Es una derrota, va a tener otra derrota de Estados Unidos en el frío. Entonces continúa esa guerra fría, alcanzar los bancos a nivel mundial, el muro de Berlín, las Alemanias, la Europa del Este, la Europa del Este, Asia, lo mismo, ¿verdad? Corea del Sur, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, la China popular, la China capitalista, Taiwán, ahora en América el problema de Cuba, las guerrillas latinoamericanas. Cuba alimentaba todas las guerrillas. La primera guerrilla que alimenta Castro es en Guatemala, como venganza de lo de Bahía de Cochinos. Entonces, las guerrillas, todo el paso de la Guerra Fría, contra Estados Unidos, por otro lado unos contra la Unión Soviética, unos de este lado, aquí a la derecha, las universidades estatales generalmente se inclinan más por la izquierda, empiezan a surgir universidades privadas que se inclinan más por la derecha, todo a nivel mundial. Entonces eran dos ideologías, ¿cuál iba a ganar? ¿Cuál iba a terminar siendo la ideología que se iba a imponer al final en el planeta? ¿Verdad? Todos los 70s, esas guerras de Vietnam, Corea, la China, Europa, el muro de Berlín, las guerrillas en América Latina. ¿Cómo iba a terminar al fin esa Guerra Fría? Y siguió toda esta situación, bueno, después de 70s, 80s, hasta que en el año de 1989, sorpresivamente, no se esperaba, cae el muro de Berlín. De repente la noticia de que había caído el muro de Berlín. ¿Qué significaba eso? En Rusia habían cambios. El presidente Mikhail Gorbachev había creado la Glasnost y la Perestroika, que eran reformas sociales, económicas. Prácticamente él había dicho que el sistema comunista había fracasado. Tenían que tomar políticas, agarrar algunas políticas capitalistas, agarrar algunas cosas, porque entonces prácticamente disolvía la Unión Soviética, desaparecían con la caída del muro de Berlín como símbolo, desaparecía a finales de los 80s, a principios de los 90s, la Unión Soviética, desapareció Checoslovaquia, entonces esas serie de naciones, países nuevos en la Europa del Este, Polonia. Un baluarte en la Guerra Fría fue el Papa Juan Pablo II en ese momento, porque él era polaco y había sufrido persecución de los comunistas polacos soviéticos, y entonces él ayudó mucho en Polonia a un movimiento de solidaridad en contra de la separación de Polonia de la Unión Soviética. Fue parte también de la Guerra Fría, donde Rusia, Polonia se separaba, y apoyaba mucho ese momento el Papa Juan Pablo II, la Virgen Rafael, como padre polaco, como papa polaco, hubo un papel ahí muy importante, se caía y supuestamente se terminaba la Guerra Fría. Ya había quedado solo el capitalismo, ya desapareció el comunismo. Entonces empezaban los 90s, ya se acababa todo eso, pero no sabemos. Hoy se sigue hablando de Guerra Fría. Otros dicen que terminó realmente con las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, cuando cayeron las torres, fue el símbolo. El mundo cambió. El mundo cambió con la caída del muro de Berlín. El mundo cambió con las Torres Gemelas. Y otros están diciendo que esto del coronavirus es parte de la Guerra Fría, que fue hecho en laboratorios para acabar. Algunos dicen que los norteamericanos se lo metieron a los chinos para acabar con la economía china. Ellos dicen que los chinos para acabar con la economía norteamericana. El coronavirus
es una herramienta de guerra, que es parte de la Guerra Fría. Y probablemente cuando tenga esta crisis económica realmente, este derrumbe, saber de quién, el mundo va a cambiar. Entonces ahí me quedo con este tema de la Guerra Fría como contexto externo, el conflicto interno que vamos a tratar mañana. No sé si hay algunas preguntas, ya el tiempo casi se me fue. ¿Alguien una pregunta? ¿Podemos por ahí terminar el tema? ¿Sí? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, ¿a qué hora el día de mañana? A la misma hora, a la hora de la clase. O sea, No, vamos a tener esta semana y la otra semana a la hora de clases. ¿Se acuerdan que era la clase que teníamos el horario en la universidad? muy bien. Siempre, de 3:30 a esta hora.